Hola, esta primera píldora de crecimiento económico va a intentar transmitiros lo que es el crecimiento económico, lo que es la teoría del crecimiento económico. Para ello, primero os voy a dar 4 pinceladas sobre la importancia del crecimiento económico en sí, luego los dos grandes enfoques que hay de teorías de crecimiento económico, la que es el crecimiento exógeno, enfoque neoclásico, y las teorías de crecimiento endógeno, y por último voy a daros una reflexión, haceros una reflexión rápida sobre cómo modelizar el crecimiento económico. Con respecto a la importancia del crecimiento económico, hay dos cuestiones que son importantes. La primera, que os deis cuenta, ahí tenéis un gráfico que muestra la evolución de 3 países en los últimos 25 años de su Producto Interior Bruto. Se ha normalizado el punto de partida año 89 a 100 y se ve cómo la distinta evolución de los distintos países, fijaos, al final se traducen en enormes diferenciales en la renta de los mismos. Por eso es importante el crecimiento económico, porque pequeños cambios, pequeñas diferencias en los ritmos de crecimiento se traducen en unos enormes diferenciales en las rentas de los países. La segunda cuestión por la cual es importante el crecimiento económico, quiero que os fijéis en el círculo. En el país que más ha crecido, ahí veis que tiene una pequeña recesión. Muchos años los economistas han estado centrados en explicar los porqués de los ciclos, cómo se pueden evitar, las causas, etc. Pero en realidad, si somos un poco honestos, nos tendríamos que dar cuenta que lo importante no es tanto intentar evitar esas pequeñas oscilaciones que tienen las economías, sino intentar convertir que las economías que menos crecen, como la azul, se transformen en economías como la verde que más crecen. Por eso es importante la teoría del crecimiento económico. Una última cuestión. Estas 3 simulaciones, esas 3 evoluciones no son inventadas, son reales. Es la evolución de los últimos 25 años del Producto Interior Bruto de Italia, dentro de la Unión Europea, con su raquítico crecimiento, del crecimiento sostenido de Estados Unidos, fijaos que tiene una renta que ha crecido, casi se ha duplicado en este periodo de tiempo, y el crecimiento exponencial casi de países de un altísimo ritmo de crecimiento como Corea. La historia de la teoría del crecimiento económico, muy rápidamente. Es tan antigua como el pensamiento económico. Ya con Adam Smith, a finales del siglo XVIII, ya se hablaba de por qué crecían las naciones, cuál era el motivo de la riqueza de las naciones, y con Adam Smith, John Stuart Mill, David Ricardo, etc. Todo el siglo XIX exactamente igual, principios del siglo XX exactamente lo mismo, hasta que llegamos, por decirlo de alguna forma, a lo que es el inicio de la era moderna en el estudio del crecimiento económico. El inicio se viene marcado con el modelo de Solow y Swan del año 56, que da, digamos, la primera modelización teórica, digamos, bien formada, con un enfoque neoclásico basado en que la función de producción tiene rendimientos decrecientes de capital. Ese enfoque, el de Solow y Swan, simple, o el otro más sofisticado, de Casey-Koopmans, son el paradigma de esta forma de abordar el crecimiento económico. Modelos que se van complicando matemáticamente, pero que son incapaces, como ya os demostraré en otra píldora, de explicar el crecimiento a largo plazo. ¿Qué sucedió? Que conforme iban avanzando el tiempo, los modelos de crecimiento cada vez se complicaban más matemáticamente, se alejaban de la realidad, eran incapaces de explicar el crecimiento, y eso hizo que en la década de los 70, más o menos, principios de los 80, los principales economistas abandonaran el estudio del crecimiento económico para estudiar el ciclo. Eso hasta que en el año 86 Romer, en su tesis doctoral, fue capaz de crear un modelo, incorporando externalidades del capital, de crear un modelo que explicara por sí mismo el crecimiento económico, lo que se denominó el inicio del crecimiento endógeno. Y después de Romer pues vino Ravello, Lucas, Barro, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, hay 2 grandes enfoques, 2 grandes formas de abordar el estudio del crecimiento económico. El enfoque neoclásico, que son modelos de crecimiento exógeno, que se caracterizan fundamentalmente porque la función de producción presenta rendimientos decrecientes de capital, es decir, la productividad marginal del capital es positiva pero decreciente, hace que aumente la producción pero cada vez menos, y eso tiene como principal consecuencia 2 tipos de predicción. La primera, que a largo plazo no habrá crecimiento económico, solo si se impone exógenamente al modelo, y segunda predicción, sí habrá convergencia económica entre los países. Sin embargo, los modelos de crecimiento endógeno tienen otra serie de premisas, se basan en la existencia de rendimientos constantes del capital o la existencia de contextos de competencia imperfecta, y eso les permite diseñar un escenario que predice, por un lado, que sí habrá crecimiento económico a largo plazo y que no hay convergencia económica entre los países. ¿Cuál de los 2 enfoques es el más acertado? Pues depende. Depende del contexto, depende de las predicciones. De hecho, continuamente se están testando ver cuál de los 2 enfoques es más importante. En cualquier caso, en píldoras siguientes veremos ejemplos de ambos. Y por último, una cuestión. A la hora de modelizarlo, a la hora de hablar de la complejidad matemática que tanto os asusta y tanto os preocupa, hay 2 formas de modelizar los modelos de crecimiento económico, y valga la redundancia. Suponiendo que la tasa de ahorro es constante, es decir,
que en cada instante de tiempo los individuos ahorran un porcentaje de su renta y por tanto consumen un porcentaje de su renta. No es un supuesto muy real porque se supone que los individuos cambian sus decisiones a lo largo del tiempo, pero tiene la ventaja de que simplifica muchísimo el análisis. Y por contra están los modelos de crecimiento óptimo, que lo que hacen es considerar que en cada instante de tiempo los individuos maximizan una función de utilidad haciendo que consuman y ahorren de forma óptima. La ventaja es más real porque te explica cuáles son las causas del consumo de las decisiones de ahorro de los individuos. La desventaja, pues que es infinitamente más complejo. Por tanto, sabiendo que hay distintas formas de modelizar, unas más complejas que otras, lo que sí que os digo es que la capacidad predictiva de los modelos no depende de su complejidad matemática, sino de los supuestos que hagamos, sobre todo de los supuestos en función de cómo se produce, en función de cómo es la función de producción. Por tanto, de momento estaremos viendo modelos de tasa de ahorro constante y más adelante veremos modelos de crecimiento óptimo, sabiendo que la predicción de ambos va a ser la misma, que la clave es cómo sea la función de producción.